Estamos agradecidos con el Señor por estos buenos tiempos que en su providencia nos permite vivir. Y quisiera, para introducir, que abriéramos la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado así, aunque algunas personas dirían es mejor llamarle Hechos del Espíritu Santo. Finalmente se trata de su obra también. Y en el capítulo 2 dice la palabra del Señor en el versículo 41, así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por mostrarnos en este pasaje que tener iglesias bíblicas es tu santo propósito, y bajo la ayuda de tu Espíritu sería posible hacerlo. Ayúdanos pues a procurarlo bajo los medios que tú has establecido, y que podamos, Padre, tener iglesias lo más parecidas al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos viendo o tratando de entender algunas marcas de una iglesia bíblica, y en horas de la mañana hablamos acerca del liderazgo bíblico de ancianos piadosos. En esta conferencia vamos a mirar 2 marcas más de una iglesia bíblica, así que tendremos que partir nuestro tiempo en 2. La segunda marca que veremos hoy es membresía regenerada, la iglesia bíblica, la iglesia del Nuevo Testamento. Una de sus marcas, u otra de sus marcas, es que tiene una membresía regenerada. Y posteriormente vamos a mirar que la iglesia del Nuevo Testamento tiene una disciplina bíblica también. Entonces, hablemos de lo primero. Creo que si existe una época muy apropiada para hablar del tema, o de este tema, es el actual, no porque los asuntos relacionados con la iglesia en algún momento no hayan sido pertinentes u objeto de atención, sino por la particular época de individualismo y egoísmo que ha permeado la iglesia local. Sin temor a equivocarnos o a exagerar, nos habremos dado cuenta que la mayoría de creyentes hoy toman la iglesia bajo la misma filosofía del supermercado. Y por eso se ha acuñado con inteligencia la frase cristianismo de consumo. Déjeme explicarlo. Usted va al supermercado que desea y dispone de lo que usted quiera. Usted no tiene que comprar todo lo que allí le ofrezcan. Usted tampoco tiene que conocer o tener un trato amigable
con los que se encuentran allí, ni mucho menos le es necesario tener un buen trato con el dueño del establecimiento. No tiene que dar razón de su vida ni del por qué compra lo que compra. Usted no está obligado a comprar de todo lo que se ofrece allí. Usted está al mando. Vuelve cuando quiera o cuando exista una necesidad que usted vea. Usted exige porque paga. Y si no le gustó, bien puede no volver y cambiar de supermercado. Y allí tenemos a Juan Cristiano, que va a la iglesia a suplir sus necesidades y cuando lo hace, se va. No le interesa la comunión eclesial, ni dar cuentas de su vida. No tiene una comunión real con los demás creyentes y es selectivo en cuanto a lo que recibe de las predicaciones. Con la misma facilidad que recibe los consejos que se acomoden perfecto a lo que él deseaba escuchar, también con la misma facilidad puede resistir las exhortaciones que no le gusta escuchar. Igual jamás va a obedecer. Ofrenda como un pago por el servicio y a veces cree tener derecho a exigir por el pago. Viene a los cultos que quiere y se compromete solo a los programas que quiere. Vuelve cuando se siente algo vacío o incómodo. Y si algo no le gustó, cambia de iglesia a una que, según su criterio, le ofrezca lo que realmente necesita. Él siempre está al mando y profesa ser un cristiano que no necesita de ninguna iglesia en particular porque Dios solo tiene una iglesia. Parecería algo pictórico, ¿verdad? Algo sacado de un cuento infantil. Pero muchos cristianos asumen así la vida cristiana. Esa enseñanza sobreenfatizada de que lo más importante como cristianos es nuestra relación viva y personal con Dios. No quiere decir que eso no sea importante, lo es. Hablo de esa enseñanza sobreenfatizada que ha menoscabado en nuestro medio la dimensión eclesial de nuestra profesión de fe, que para el concepto de la Biblia es muchas veces y en gran parte definitiva de la salud espiritual de los creyentes. No es raro que hablar de membresía en la iglesia sea a veces más extraño que hablar de la palabra hipóstasis. La mayoría de gente aseguraría que asistir a una iglesia es lo mismo que pertenecer o ser miembro de una iglesia. Pero esta manera de tomar la vida cristiana y eclesial está por fuera de la práctica y la vida eclesial que notamos en el Nuevo Testamento. Es decir, Juan Cristiano, ese tipo de cristiano, no existe en el Nuevo Testamento. El principio general que estudiaremos es el siguiente. Las iglesias locales deben estar compuestas de todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, llamados así discípulos. Y son discípulos porque son gobernados por Cristo a través de su palabra, porque así también es la realidad de la Iglesia Universal. La Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 26, párrafo 2, dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas deben estar compuestas todas las congregaciones locales. De manera que entendemos que las iglesias locales deben recibir y retener solo aquellos que son verdaderamente convertidos a Cristo. En otras palabras, ninguna persona debe ser miembro de una iglesia si no es una persona salva. El Señor Jesucristo ordenó, Él es la cabeza de la iglesia, hacer discípulos
bautizarlos y seguirles enseñando las palabras de Cristo. Mateo 28, 19 y 20. En Hechos 2, 41 y 42 encontramos esta realidad después de la orden de Cristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera que, conforme a la orden de Cristo de hacer discípulos, bautizarlos y seguirles enseñando, asimismo los apóstoles procedieron. Hubo gente que recibió la palabra y fue llamada discípulos. Y aquí un dato iluminador que nos enseña la manera como la primera iglesia pensaba de quiénes son los individuos que deben conformar o ser miembros de la iglesia. Hechos 9:26 dice: cuando Pablo llegó a Jerusalén, estamos hablando después de su conversión, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. La pregunta es, ¿por qué Pablo no era recibido en la iglesia y no era juntado con los discípulos? ¿Cuál era la base? Porque no se creía que fuera un discípulo. Eso puesto de otra manera es que quienes deben conformar la iglesia, los discípulos del Señor, según la orden de Cristo. Luego encontramos, quizá en 2 Corintios 6, 14 al 16, una expresión que puede tener muchas aplicaciones y mucho alcance. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, etcétera, etcétera. A pesar de cómo se aplique o de las aplicaciones más amplias del pasaje, el punto básico es este: no puede haber comunión entre los creyentes y los incrédulos dentro del cuerpo de Cristo. Los incrédulos no tienen lugar en el pueblo de Dios. De manera que cuando hablamos, hermanos, de una marca de una iglesia bíblica, tenemos que hablar necesariamente que una iglesia bíblica está compuesta por miembros regenerados. Ellos son los que deberían llamarse miembros de la iglesia. Así que, como usted se da cuenta, no es tan fácil como decir todos los que asisten a la iglesia son miembros por implicación. Hay un parámetro bíblico y deben ser los creyentes. Ahora, aquí hay una implicación. Entendiendo que el Señor ordenó hacer discípulos, que ellos son los que deben ser bautizados y enseñados en las palabras de Cristo, entendiendo que las iglesias locales deben estar compuestas por los discípulos del Señor, es decir, la membresía está compuesta por los discípulos del Señor, la implicación necesaria es que la iglesia debe estar en cierta manera equipada para reconocer un discípulo de Cristo. Lo que quiero decir es lo siguiente: si el Señor dijo, solo los discípulos pueden ser miembros de la iglesia, deberíamos haber recibido cierta capacidad como iglesia para reconocer quién es un discípulo. ¿Sobre qué base, entonces, es la pregunta, recibiremos a un discípulo si el conocimiento de la iglesia acerca de un individuo no es absoluto ni tan profundo como para conocer su corazón? Estamos diciendo que la iglesia, la membresía de la iglesia debería estar conformada por creyentes, pero ¿cómo hacerlo si nosotros no podemos ver el corazón de la persona? Piensen esto, los mismos discípulos no querían recibir a Pablo pensando que no era un discípulo, cuando ya lo era. ¿Y esto qué nos indica? Que la iglesia en esa situación no tenía un conocimiento infalible, ni tampoco lo tendremos nosotros. Pero dos cosas aquí pueden aclarar nuestro camino. El primero, que en el caso de la iglesia, conociendo nuestra propia limitación, debemos recibir como miembros a los individuos sobre la base de una profesión creíble de fe en su momento. Y esto lo digo para que, si nos ponemos a mirar hacia atrás de su vida, entonces, ¿quién sería miembro de una iglesia?
pero tampoco podemos no recibir a una persona con sospechas sobre su futuro. Es que no tiene cara de permanecer. No sabemos cómo se maneja eso. No tiene porte de perseverar, no lo sabemos. Así que en ese sentido hablo de lo siguiente. La iglesia tiene que recibir en su seno a los que dan una profesión creíble de su fe en su momento, aunque debemos aceptarlo también que en algunas ocasiones la fe, entre comillas, puede imitarse por un tiempo. Esto ocurre en la palabra de Dios. Le voy a hablar de un ejemplo de apóstoles y discípulos de los apóstoles con los ojos entrenados, y algunos de ellos habiendo escuchado al Señor Jesucristo y habiéndolo acompañado en su ministerio. Así que estamos hablando de hombres entrenados en la palabra de Dios. Y en Hechos 8, 12 y 13 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué pasó con este hombre, Simón el mago? Bien, al menos en su momento dio evidencias de una fe creíble. No fue juzgado por su pasado, pues era un mago, pero tampoco se le miró con sospecha por su futuro, sino que en su momento, cuando fue examinado, su profesión de fe fue creíble. Ahora, luego una providencia reveló que no era un discípulo, como lo sabemos. El apóstol Pedro en los versículos 22 y 23 le llama al arrepentimiento y le dice que está preso en cadenas de oscuridad. O sea, no son palabras que se le dirige a un creyente verdadero. Así que el punto es este. Por supuesto que debemos recibir como miembros a las personas bajo una profesión de fe creíble en su momento, hasta donde la iglesia lo pueda corroborar. Segundo, dato iluminador, es que la iglesia buscaba una esencia creíble de fe en asuntos muy particulares, y la iglesia también debe hacerlo. Cuando hablo de una profesión creíble de fe, no es simplemente que una persona diga: yo creo que soy cristiano, o yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no nos enseña a pensar en abstracto cuando hablamos de un creyente. Y lo que leímos ahora mismo en Hechos capítulo 2 nos deja ver que los creyentes, al menos en su momento, eran recibidos en la iglesia por algún tipo de evidencia que se podía, al menos en su momento, corroborar. Por ejemplo, evidencias doctrinales. El discípulo era conocido por sostener o por creer algunas verdades elementales y rudimentales, sin las cuales alguno no puede ser llamado cristiano. Esa era una evidencia. ¿Qué crees? ¿O qué dices creer? Claro, ellos creyeron en Cristo y dice, y recibieron la palabra de Dios, así que había una evidencia en cuanto a su doctrina. Pero también la iglesia buscaba evidencias de una transformación moral que progresa. En el caso de los creyentes, sabemos que ellos experimentan el dominio progresivo del Espíritu Santo, y no esperaríamos encontrar gente verdaderamente creyente andando en sus conductas pecaminosas. Es como si Simón el mago hubiese sido recibido como creyente, aún él practicando su magia. No, seguramente dio fe de haber cambiado su comportamiento al menos por un tiempo. Y lo tercero, la iglesia veía en aquellos profesantes algunas evidencias comunitarias de la fe. Y quizá esto es muy importante. Cuando el Señor regenera a una persona, inclina su corazón al aspecto comunitario de la fe. ¿Y qué hablo o qué quiero decir con aspecto comunitario? Que perseveran juntos en la comunión unos con otros,
perseveran junto con la iglesia en las oraciones, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. Así que al menos, note usted, sí tenemos como iglesia la necesidad de recibir solo como miembros a los regenerados, bajo una profesión creíble en su momento, pero no se nos deja en lo abstracto o solo con el testimonio verbal de una persona. Hay asuntos que en su momento y en la capacidad que pueda tener la iglesia bajo la ayuda del Espíritu Santo deberíamos ver. Ahora, hermanos, no estamos hablando de que estos asuntos deban estar en su mejor expresión. Hacia allá nos estamos dirigiendo todos los creyentes. Si nosotros vamos a recibir solo en la membresía de la iglesia a los que tengan un carácter probado, como el apóstol Pablo, no habría campo para otra realidad en la iglesia, y son los débiles en la fe, que ellos existen en la iglesia. Pero al menos sí que deberíamos ver, hermanos, que de forma seminal o una inclinación, ellos muestran esa evidencia, esa orientación de haber sido regenerados, que entienden el Evangelio, las partes más básicas del Evangelio, que han sido transformados o presentan cierta transformación moral y además presentan esa inclinación a querer convivir su vida cristiana dentro del pueblo de Dios. El ministerio de la iglesia en cabeza de sus ancianos es de recibir como miembros a estas personas. La pregunta es, ¿detiene esto que se infiltren individuos fraudulentos a la iglesia? La respuesta es no. No le pasó ni a los apóstoles. Pero no por ello la iglesia debe perder la cabeza. La iglesia tiene herramientas en su mano, ya sea para corregir al pecador o la expulsión de quienes al menos por su evidencia sostenida destruyen su profesión de fe. La iglesia puede ser responsable y realista al mismo tiempo sin ser complaciente. En otras palabras, no tenemos que desplomarnos ni desanimarnos cuando vemos esta realidad en la iglesia, que algunas personas que considerábamos creyentes no lo eran y muestran una vida sostenida en su pecado, como si volvieran atrás, como si hubiesen perdido la fe. Bien, ¿qué demuestra esto? No que perdieron la fe, simplemente que lo que ocurrió era una experiencia temporal similar a la fe, pero nunca la tuvieron porque la fe es un don de Dios irrevocable. Eso nos permite ser realistas y caritativos con los creyentes débiles. Y este realismo sirve como una base y principio para juzgar a nuestros hermanos con caridad. De manera que espero haberles, al menos en una manera muy general, haberles comprobado que la iglesia, las iglesias locales, deben estar compuestas por discípulos de Cristo, por creyentes, y los recibimos hasta donde la iglesia pueda hacerlo con las herramientas de la palabra de Dios, bajo una profesión de fe creíble en su momento, bajo las evidencias ya vistas. Ahora, la iglesia tiene en su mano una herramienta para conducir a los creyentes, a los discípulos de Cristo, y a veces esta misma herramienta le provee a la iglesia ese maravilloso medio para calificar quiénes realmente son hijos de Dios. Y paso a mi tema de la disciplina eclesiástica. He ahí la herramienta. Cuando hablamos de disciplina eclesiástica podemos pensar en dos cosas. Una, que es la llamada disciplina formativa, si así se quiere, instructiva, si así la quiere poner, regulativa, y la disciplina que tiene que ver con la reprensión de los pecados, correctiva o con fines de restauración. Y aquí sí tenemos que asombrarnos aún más. Si
pasáramos una hoja diciéndole a cualquier creyente, dígame cuáles son las marcas de una iglesia bíblica, no sé cuántas hojas tendrían la disciplina eclesiástica como una de ellas. Es difícil, y en esto vemos cómo los principios pueden en el mundo no solo cambiar, sino llegar a tener el significado contrario. Es el caso de la disciplina. La disciplina eclesiástica, aun cuando aparece eso en algunas iglesias, algunos lo toman como un concepto medieval, legalista, y han llegado a decir lo siguiente: nosotros hemos preferido la vía del amor y no queremos juzgar a nadie. Entonces mire esto, para esa frase lo que significa es que los que ejercemos disciplina eclesiástica no somos amorosos ni bíblicos. Por el contrario, quien no disciplina a sus miembros es una persona amorosa y bíblica. Es todo lo contrario, hermanos, y esto sí es radicalmente opuesto. Como veremos, la disciplina incluye una muestra de amor hacia el pecador y es completamente bíblica. Un creyente medianamente expuesto al Nuevo Testamento encontrará que hay disciplina en la iglesia, no solo esa disciplina instructiva, es decir, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se instruye al creyente, podemos decir que en ese sentido todo creyente está bajo la disciplina de una iglesia, porque está bajo su instrucción, bajo sus amonestaciones generales, quizá particulares. La iglesia debe cuidar a sus miembros, los debe advertir del pecado, les debe instruir, estimular a hacer lo bueno, apartarse de lo malo. Está bien, eso es una manera de estar todos bajo disciplina, pero en su sentido más estricto, la palabra disciplina en la Escritura, quizá el concepto, tiene que ver con esas reprensiones privadas o públicas que la iglesia ejerce cuando hay pecados en la iglesia y sostenidos, cuando hay pecados sin arrepentimiento. Permítame ir hacia los puntos más básicos de lo que es la disciplina eclesiástica. Primero, ¿por qué deberíamos hacer uso de la disciplina eclesiástica? Y mi primera razón es la más obvia, porque es bíblico. Si solo hubiese esa razón para ejercer la disciplina bíblica en la iglesia, tendría que sernos suficiente. Si Dios no nos hubiera dado más explicaciones, sino quiero que ejerzan disciplina porque sí, hermanos, nos tocaría tomar nuestra Biblia y ejercer disciplina con la razón de el porque sí divino. Ahora, yo entiendo, hermanos, y espero no ser engorroso aquí, pero no estamos hablando de un asunto de opinión ni opcional en las iglesias. Es un asunto revelado y de obediencia. No es un asunto de cómo quieres manejar la iglesia local. Aquí está la disciplina como una opción, pero tenemos charlas motivacionales en ese otro cuarto como otra opción. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? No, aquí estamos en un asunto revelado y de obediencia. Déjeme leerle, no quiero asumir que conocemos los textos, así que déjeme leerle. Quiero que después de estos textos usted diga, en efecto, la disciplina es bíblica. Mateo 16, 18 y 19, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí un paréntesis, la Escritura nunca habla de atar y desatar en estos contextos como algo que tenga que ver con nuestra posición y los demonios. Este de atar y desatar viene siempre en un contexto de disciplina eclesiástica. Mateo 18, 15 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo
a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Primera los Corintios 5, del 1 al 13, pero voy a leer solo unos versículos. Vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Después dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Primera los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, etc. Segunda Tesalonicenses 3:6 al 15. Ordenamos, hermanos, en el nombre de Cristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Primera Timoteo 5:20, a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Usted puede ver la expectativa divina en Apocalipsis 2:2, 2:14 y 15, 2:20. Uno de estos textos dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nota un ejercicio disciplinario en la iglesia de sopesar la gente, de mirar las faltas, de no pasarlas por alto. Así que esto me lleva a concluir lo siguiente. Cualquier renuencia al uso de la disciplina bíblica en la iglesia no es por falta de soporte bíblico. Está escrito, es algo del Nuevo Testamento. Segundo, ¿por qué deberíamos usar la disciplina en la iglesia? Por la realidad del pecado en la iglesia. Pensar que una iglesia no requiere el uso de disciplina eclesiástica presupone que tal iglesia ya no peca. ¿Hay alguna iglesia que ya no peque? Bien, alguien me dio un consejo hace mucho tiempo. Si encuentras una iglesia que no peque, no entres porque la arruinas. Buen punto, ¿verdad? Esa es una manera de decirnos, nunca vas a encontrar una iglesia que no peque. Mi punto es, ¿qué hace la iglesia para manejar el pecado que hay? Es una realidad. De este lado de la eternidad, mientras los creyentes no seamos glorificados, podemos progresar en santidad, pero siempre tendremos que luchar con un pecado remanente. Ya no es igual como con el mundo, según Romanos 6:17, ese pecado que afecta a los incrédulos se llama o se le conoce como pecado reinante. En el caso de los creyentes, como Romanos 6:14 lo afirma, estamos hablando de un pecado remanente. Pero, hermanos, la iglesia siempre tendrá que lidiar con el pecado. Por supuesto que no esperamos en una iglesia local todas las expresiones de pecado imaginables e inimaginables, pero tampoco somos ajenos a la realidad que mientras la iglesia esté compuesta de pecadores, tendremos que tener la manera bíblica de tratar con el pecado. Recordemos los pero tengo contra ti del Señor en algunas cartas a las iglesias. Sí, hermanos, el Señor puede ver las iglesias locales y decir, sé esto de ustedes, pero tengo contra ti. Es cierto. Algo puede andar mal dramáticamente cuando un padre afirma que jamás ha tenido que reprender a alguno de sus hijos. Y lo mal no está en los hijos, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, según Proverbios 22:15. Si no ha habido disciplina en casa, es porque el padre ha cerrado los ojos al pecado de sus hijos y no ha querido tratar con el pecado de ellos. Asimismo, decir que en nuestra iglesia no ha habido ninguna necesidad de tratar con el pecado, eso no dice bien de tu iglesia, eso dice mal de ti
querido anciano. Porque la iglesia está compuesta por pecadores. Tercera razón, por el llamado solemne de la iglesia. ¿Por qué deberíamos ejercer disciplina? Por el llamado solemne de la iglesia. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Yo veo al menos dos aquí. Uno, ser ese cuerpo que el Señor construye para reflejar su santidad. El Señor Jesucristo en los primeros días de la iglesia dio una lección de cátedra con respecto a la santidad de la iglesia. Hechos 5, Ananías y Zafira. Que no quede duda lo que el Señor espera en la iglesia, santidad. No era tan grave, ¿no le parece? Estoy hablando entre humanos. Una mentira quizá mental, quizá de propósito. No era tanto para que el Señor hiciera esto. Estoy hablando, por supuesto, muy horizontalmente. Y el Señor dejó claro. ¿Y qué dice la Biblia después de este evento? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con la iglesia, pero el pueblo los alababa grandemente. Quiere decir que Dios cela la santidad en la iglesia. Así que, ¿por qué ejercer disciplina? Porque la iglesia es llamada a guardar la santidad. Escuche Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ser un templo santo en el Señor. Esquivar la disciplina no honra nuestro llamado a ser esas piedras vivas santas en el Señor. Ahora, hay otro llamado que tiene la iglesia y es la salvación del pecador, y por eso la iglesia debe ejercer disciplina. Por supuesto, estoy pensando no que la iglesia sea mediadora de la salvación. Es Cristo en sus oficios quien salva, pero en palabras claras podemos decir que sí, la iglesia, uno de sus propósitos es salvar a las personas. Judas 22 y 23 dice: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Mateo 18, 15 dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Sí, ¿por qué deberíamos ejercer disciplina? No solo porque somos un cuerpo de creyentes que debemos ser santos y santificados cada vez más, sino porque es nuestro deber hacer todo lo que sea necesario para rescatar y ganar al pecador. De eso se trata la disciplina. Y por último, brevemente, ¿cuáles serán los objetivos de la disciplina eclesiástica? Es decir, ¿para qué Dios nos dio la herramienta de la disciplina eclesiástica? 1, para darle gloria a Dios. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Dice la Escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. La obediencia del pueblo de Dios glorifica al Señor. Y quizá, hermanos, en última instancia, lo que ocurra es que al ejercitar, al obedecer a uno de los aspectos más fuertes, más duros de lo que debe hacer una iglesia, como la disciplina, Dios está siendo glorificado cuando las iglesias obedecemos al Señor. Segundo propósito de la disciplina es el rescate del ofensor. Piensa esto: no consideramos la disciplina como un acto meramente punitivo. Es decir, no queremos, la disciplina no está diseñada simplemente para poner un balance en la justicia. Cometiste un pecado, ahora hay que hacer algo para equilibrar de nuevo la balanza. Tiene algo de eso. La justicia, la santidad de Dios debe ser vindicada, hermanos, pero la disciplina es una herramienta que debe llevar en su mente siempre el rescate del pecador. La iglesia se debe aspirar a este propósito noble. Como Juan Calvino observa:
aunque, hablando de la excomunión, el último paso, cuando expulsas a una persona porque no se arrepintió, Calvino dice, aunque la excomunión también castiga al hombre, lo hace de tal suerte que, al advertirle de su futura condenación, lo puede llamar de nuevo a la salvación. Mateo 18:15, si te oyeres ganado a tu hermano. 1 Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle en espíritu de mansedumbre. De manera que podemos ver, hermanos, que uno de los propósitos de la disciplina es rescatar al pecador. Por eso lo advertimos. Cuando castigas a tu hijo, no lo castigas solo como algo punitivo. Hiciste algo, hay que equilibrar la justicia. Castiga a tu hijo y librará su alma del Seol. La iglesia debe castigar a sus hijos para librarlos de que no piensen que el camino hacia el pecado es fácil. Tercero, la disciplina debe usarse en la iglesia para guardar la pureza y la unidad de ella. Si te has dado cuenta, muchas veces las virtudes no son prendedizas, pero el pecado sí. Tiene que ver con lo que pasa en nuestro corazón. Así que si tienes 5 hermanos orando, quizá con dificultad, y con el tiempo se añada uno más, y quizá otro más, y con el tiempo otro más, ¿me hago entender? Pero permite el pecado en la iglesia, y en el contexto, escúchese bien, fue en el contexto de disciplina eclesiástica que Pablo dice esto: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Estamos hablando del contexto disciplinario. ¿No sabes que si no tratas con el pecado, luego cundirá entre la iglesia? Mira las expectativas del Señor. A los que persistan en pecar, repréndelos para que todos los demás teman. ¿Qué está haciendo el Señor? Desanimando al pecado, porque Él sabe que el pecado puede cundir en la iglesia. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué? Porque si no sacas después de una y otra amonestación al divisor, él va a hacer el daño. Apocalipsis, tengo unas otras, 2:14 y 15, tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que mantienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la expectativa? Bueno, que si tienes unas personas así, repréndelas, pero si no, es un pecado retenerlas en la iglesia. Mira cómo el Señor mira y es valioso para Él la unidad y la santidad. La iglesia que usa la disciplina se protege en su integridad espiritual. Cuarto, la disciplina cumple el propósito, debe ser usada para disuadir a otros a pecar. Aquí una implicación general, Hechos 5, cómo el Señor disuadió a la primera iglesia de no tomar las cosas suyas livianamente. Bueno, allí mostró un acto definitivo, tomar la vida de Ananías y Zafira. Pero también la palabra de Dios en otros textos, por ejemplo, 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Quiere decir que posiblemente algunas personas en la iglesia se vean estimuladas a pecar por el pecado de otro, pero cuando ese es disciplinado, hay temor y se disuaden. Dios nos conoce. Quinto propósito de la disciplina: espacio para discernir el fruto de arrepentimiento en el ofensor. Muchas veces, y sobre todo, no cuando la persona viene a confesar sus pecados, sino como a veces pasa generalmente, es sorprendida en su pecado, tú no llegas a saber muy pronto si su confesión de perdón es real o solo pidió perdón porque fue sorprendido. ¿Qué pasa con la disciplina? Es un buen espacio para discernir el fruto de arrepentimiento en el ofensor.
Cuando leas en tu casa, segunda a los Tesalonicenses 3, 6 al 15, es un texto muy útil. Allá se nos dice que aquellos hermanos que no se conforman a la verdad, quizá que estén andando desordenadamente, hay que hacerles un procedimiento. No te juntes con ellos para que se avergüencen. Pero mira estas palabras: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Mira lo que manda hacer. Por un lado, muéstrale, apartándote un poco de ellos, que lo que está haciendo está mal. Pero por otro lado, sigue teniendo la expectativa que sea un hermano. Mira lo que hace la disciplina. Da tiempo para saber si estamos hablando con un enemigo de la verdad o si todavía estamos hablando con un hermano en la fe. Sexto y último propósito de la disciplina: cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Sabes? El pecado va a traer reproche del mundo hacia la iglesia, pero el pecado no reprendido y tolerado lo traerá más. Quizá muchas personas no se escandalicen tanto de que creyentes puedan pecar. Estoy hablando de impíos. Como que creyentes puedan pecar y en su iglesia se les tolere el pecado. El testimonio de una iglesia puede verse terriblemente comprometido por la negativa de la iglesia a disciplinar sus miembros o cuando los disciplinan selectivamente. El pecado traerá reproche. A veces el mundo va a admirar cómo la iglesia trata sabiamente al pecador. Ciertamente, por falta de entendimiento, la iglesia puede ser acusada de hipocresía y tomando prestadas las palabras del apóstol Pablo: ¿tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, la iglesia debe guardar su testimonio ante el mundo. Segunda de Pedro 2, 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y mira las consecuencias: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiere decir que si aguantas un falso maestro en la iglesia, él recibirá lo suyo, pero la iglesia recibirá reproche. Por lo que es necesario entonces ejercer disciplina. Hermanos, la iglesia no tiene opción. La iglesia es la casa de Dios, no es la nuestra. La historia del pueblo de Dios desde tiempos antiguos hasta la actualidad es una gran colección de ilustraciones del hecho que el sendero a la bendición está a lo largo del camino de la obediencia bíblica. Todo cristiano fiel desea la gloria de Dios, la prosperidad de su iglesia, el bienestar de cada individuo en la iglesia. Y la Biblia reconoce este triple interés y la disciplina eclesiástica salvaguarda estos tres intereses. De manera que dejémonos enseñar por Dios y seamos líderes en la necesaria reforma de la iglesia, estando listos para actuar según sus preceptos y no según lo que nosotros veamos conveniente en cada momento. Espero, hermanos, haber dado luz, al menos general, en cuanto a la membresía y la disciplina eclesiástica. Oremos.